Bien, entonces en términos generales, una señal senoidal dada por la ecuación 1, representada por esta función y, tiene estas componentes, un término que se le conoce como término de fondo, o luz de fondo, u offset, o vías, la amplitud, el término cosenoidal, que es quien nos da la parte oscilatoria de la señal, y el ruido aditivo. Este es un modelo simple, el cual es válido para varias aplicaciones y en particular las que nosotros vamos a considerar en esta presentación. Bien, entonces pues podemos considerar en los ejemplos más sencillos pues que esto tiene alguna forma particular, incluso que puede ser una constante, lo mismo para esta amplitud, y para phi es en donde entraría nuestro interés. Bien, entonces aquí hay algunos ejemplos. En el más sencillo es cuando la señal senoidal tiene una frecuencia constante, tiene una amplitud constante y tiene un offset constante, incluso cero, como en este caso. Entonces, este es uno de los más sencillos. Otro es cuando la amplitud o el offset es diferente de cero y la amplitud va cambiando. Uno un poquito más complejo es cuando la distribución de fase ya no es lineal. En estos casos la distribución de fase es una línea recta o es lineal, en este caso es no lineal, y en un paso más de complejidad tenemos esta en donde tanto el offset es variable, la amplitud es variable, la fase es no lineal y hay algunas discontinuidades, y bueno, aparte tiene ruido. Algoritmos para estos, pues hay ya bastantes algoritmos ya conocidos que trabajan muy bien. Para estos ya no tanto. Vamos a ver en qué consisten. El primero es el más sencillo, digamos, como a manera de ilustración, es bastante tratable. Si nosotros tenemos una señal I de X, A es constante, más B es constante también, y un término de fase, y esta fase, además, es una línea recta con pendiente omega por X y un término constante adicional. Entonces, trabajar con esto es bastante sencillo porque coseno de un binomio tiene una identidad trigonométrica que podemos nosotros explotar para llegar a esta forma. Coseno de omega X, coseno de teta, menos este término otra vez, ven, seno de omega X, seno de teta. Y el problema se ha vuelto lineal suponiendo que omega es conocida. Tenemos este término y tenemos este otro. Y tenemos como funciones de regresión la identidad, coseno de omega X y seno de omega X, que nos permiten escribir en forma matricial como 1 coseno de omega X menos seno de omega X, y como parámetros el offset, coseno de teta y seno de teta. Y esto es bastante simple de resolver. Entonces, una vez que nosotros resolvamos para este vector de parámetros, vamos a llamar P, y esta que va a ser su matriz de regresión A. Entonces vemos que P se puede recuperar, ese vector se puede calcular como la matriz A operando sobre la señal senoidal. Y bueno, los parámetros de interés se recuperan a partir de P ya de forma muy directa. A es la primera entrada del vector de parámetros. D se puede calcular a B seno de teta y X B coseno de teta. Se puede recuperar B sub 1 cuadrado más B sub 2 cuadrado. Y teta, ¿cómo lo podríamos calcular? Es bastante directo. Bastante sencillo. Ese es para el primer caso, es lo que se muestra aquí. En el segundo, bueno, ahora ¿qué pasa cuando la señal senoidal
la que nosotros nos dan, omega es desconocida, es también un parámetro a determinar. Entonces ahora tenemos esta señal A más B. A y B siguen siendo constantes. Coseno de omega también es una constante, aunque desconocida, y teta lo es también. Bien, entonces ahora tendríamos esta misma expresión, pero ya no podríamos formar esta matriz A, porque omega ya no es conocida. Bien, entonces si nosotros definimos un vector de parámetros que contenga esas componentes, ahora definiríamos el vector P como A, B, omega y teta, este vector. Calculamos matriz jacobiana de este sistema como las derivadas parciales respecto al vector de parámetros de la señal. La matriz que nos dé nos va a permitir aplicar el método de Gauss-Newton de forma iterativa. Operando sobre las diferencias ix menos, le voy a poner esto que es el modelo ix con el vector de parámetros que nosotros conozcamos. Y esto aplicando iteradamente les va a dar una estimación de los parámetros que aquí están. A diferencia del primer caso, el más sencillo, en este pues ustedes van a encontrar ciertos problemas de que con qué valor voy a iniciar este vector, qué valor ponerle, en qué momento voy a terminarlo. Esto siempre va a converger, la convergencia siempre va a ser a un mínimo global, etc. Entonces, entran otro tipo de cuestiones, pero bueno, al fin y al cabo se puede resolver también. Bien, entonces ahora un nivel más de complejidad. Ahora A ya no va a ser constante, B tampoco va a ser constante, y phi ya ni siquiera es lineal. Puede ser no lineal, puede ser discontinua. El único requisito que nosotros podríamos pedir de aquí es que me den varias imágenes y con este valor de teta, estos van a ser constantes conocidos. Y hay un caso bien particular en donde los incrementos del valor de teta sean de pi medios exactamente. Entonces, si es así, obtenemos un resultado también bastante elegante de cómo resolver ese problema de una forma muy simple. Entonces, si ustedes ven la primera imagen, IK, el teta sub k va a ser 0. Voy a quitar las dependencias solamente para no escribir tanto. A más B, coseno de phi, sería la primera imagen. Esas serían las 4 imágenes que estarían disponibles para resolver ese problema. Y vemos aquí, por las características de esta señal, esto es igual a A más B, A menos B, seno de phi. Esto es A menos B, coseno de phi. Y esto es seno de phi. Bien, estas son las 4 imágenes nuevamente y vemos solamente por inspección. Los términos seno están aquí para la segunda imagen, para la tercera imagen cambian solamente el signo, el término oscilatorio. Entonces, si nosotros sustraemos I4 menos I2, perdón, entonces eliminaríamos el término A y obtendríamos dos veces B, seno de phi. Y algo similar podemos hacer con el otro par de imágenes. Entonces tendríamos I1 menos I3, y que obtendríamos como resultado, entonces tendría dos veces B, coseno de phi. Y bueno, a partir de ahí pues ya es más que evidente cómo se podría recuperar la fase codificada en esas imágenes, como tangente de phi es igual a I, y ya, el problema está resuelto. Aún cuando A es no lineal, no se conoce, puede ser discontinuo, B lo mismo, phi igual, y solamente se pidió como requisito
conocer los corrimientos de fase, y para este caso en particular que tengan estos valores. Hay algunos algoritmos variantes de en donde incluso el mínimo, con este enfoque, el mínimo número de imágenes que podemos usar son 3, podemos usar 4, 5, etcétera, y estos pueden tener otros valores diferentes, incluso no conocerlos, pero que sean algún múltiplo de alguna cantidad, etcétera. Hay bastantes algoritmos que se pueden utilizar. La idea es esta. ¿Qué pasa o es posible resolver el problema si solamente se nos proporciona una imagen con las mismas características? A, no lineal, no conocida, B lo mismo, phi igual, incluso esto es lo que nos interesa. Y en este caso, a diferencia del anterior, en donde yo requería un corrimiento de fase, un valor de fase aquí conocido, aquí ahora voy a pedir que haya un plano inclinado que esté montado sobre la función que yo quiero recuperar. Esa es la restricción, ese es el requisito más bien. Tienen esta imagen y A más B coseno de phi más omega por x, y omega es 2pi por f, frecuencia angular. Bien, entonces si yo escribo o reescribo esta señal en la forma utilizando notación exponencial compleja, entonces yo tendría A más C a la I omega x más C conjugado a la omega x. Así. Y ahora la transformada de Fourier de la señal I, yo obtendría, es un operador lineal, esta transformada de Fourier, entonces obtendría A en el espacio de frecuencias más C mayúscula menos F más C conjugado mayúscula menos F. Porque aquí ustedes han hecho uso de una propiedad de la transformada de Fourier que dice, si tú tienes una señal f de x al cual le agregas un término de fase 2pi por f x, término de fase adicional adherido a esta función, es compleja. Si ustedes sacan transformada de Fourier a esto, les va a dar como resultado la transformada de Fourier de f trasladada la misma cantidad trasladado por la frecuencia que ustedes han agregado, etc. Entonces, haciendo uso de esta propiedad, obtienen esta ecuación que está allá arriba. Y bien, ahora tampoco he dicho qué cosa es C, y C es un medio de B, E a la I, phi. Bien, entonces ahora vean ustedes que tienen en el espacio de Fourier 3 lóbulos, uno que estará en el centro, ordenadas en el espacio de frecuencias μ, y dos más, uno el conjugado del otro, que están simétricamente distribuidos alrededor del origen, trasladados por F. Entonces, la información F, la información phi que está metida en esa función compleja, se separa en el espacio de Fourier. Y bueno, pues eso es bastante conveniente, porque en el plano de Fourier ustedes filtran todo el espectro y solamente se quedan con el lóbulo C. Y cuando se queden con ese lóbulo, ahora van a ver qué pasa ahora si le saco la transformada de Fourier inversa. Llegaría a esta expresión. Vean. Si yo tengo C mayúscula con μ menos F y saco transformada de Fourier inversa, ¿qué les va a dar como resultado? C mayúscula, μ menos F, C minúscula, que sería su transformada de Fourier inversa, sería un medio de B por la fase, pero está trasladado. Aplicamos esta nueva propiedad, pasan la transformada de Fourier invirtiendo del otro lado y obtendrían esto.
Entonces aquí esto es C X E a la I 2I por F por X, ¿cierto? Por lo que solamente tendrían que operar para atenuar esto, para eliminarlo, entonces tendrían que operar por el inverso, menos I 2I por F por X, y ya les estaría dando solamente el término de C. Solamente les queda esto, y como lo que nos interesa es la fase, ¿en dónde está la fase? Esto es un número complejo. El argumento de este número complejo les va a dar como resultado la fase de la señal que nosotros queríamos recuperar desde un principio. Es como se resuelve el problema de extraer fase, y con una sola imagen se puede hacer esa tarea. Muy bien. Y ahora hasta aquí todo muy bien, pero ahora tenemos este nuevo problema. Esto que está aquí, llévenlo ustedes a que esto ya no es constante, ahora ya va a ser una función, y que además puede ser no lineal, y además tampoco se conoce. En este caso nosotros pedimos cierta información acerca de ese valor, pero en este nuevo problema delta ya no se conoce. El corrimiento de fase puede ser inhomogéneo. Cuando solamente se proporciona una sola imagen, lo que se pide ahí es simplificar el procedimiento de filtraje. Filtrar en el espacio de Fourier no siempre es trivial. En esta aplicación se puede, porque nosotros podemos regular F si los lóbulos están bastante cerca del origen, donde está A. Incluso ellos mismos se pueden traslapar. Hay que simplificar el diseño de ese filtro, y además, un punto importante, cuando nosotros hacemos ese filtraje, lo que nosotros estamos haciendo es eliminar componentes espectrales y al mismo tiempo reducir la resolución espacial. Entonces, la resolución de la imagen es el tamaño máximo del filtro que nosotros empleemos. Un filtro más grande nos va a dar mayor resolución espacial, un filtro más pequeño nos va a dar menor resolución espacial. Cuando ustedes intenten aislar este lóbulo, el lóbulo C, por lo general pues siempre se va a tener que hacer un filtro que sea de ese tamaño, porque si nosotros lo hacemos un poco más grande van a empezar a entrar componentes de ruido de fondo, y si lo hacemos mucho más grande podemos nosotros incluso topar con el lóbulo de A o con el lóbulo conjugado. No funcionaría. Bien, pues parece que fuera como un capricho teórico, ¿no? Si nosotros vemos esta serie de tablitas aquí, bueno, se fue incrementando en el nivel de complejidad, y pues al parecer hemos llegado a algún caso en donde pues esto pareciera ni siquiera tener aplicación. Es solamente un juego teórico en el que nosotros quisiéramos incursionar, y no. Exactamente esas características son las que se aparecen en aplicaciones de este tipo. Tenemos un proyector, proyecta sobre el objeto esta rejilla, y en la cámara pues van a ver el patrón que ha sido proyectado de forma distorsionada. La distorsión se ha debido a la forma que tiene el objeto. Aquí hay algunos ejemplos a partir de las líneas que están aquí curvas iluminando el objeto. Nosotros podemos recuperar información de profundidad, y en estos tres casos lo que ustedes podrían ver sería discontinuidades, no regularidad en la iluminación, etc. Todo de lo que nosotros hablábamos en las imágenes anteriores están aquí. Bien, entonces necesitamos generar o proponer esos algoritmos, porque después de todo sí tienen aplicación, son necesarios, se requieren para eficientar este tipo de escáneres. Bien, entonces lo que nosotros propusimos fue, dado que lo que nosotros requerimos es la información de fase más que la componente de fondo y su amplitud, hacer una especie de filtraje previo que nos quite precisamente la A y la B y nos deje únicamente el término cosenoidal con su fase. Ese proceso se le conoce como normalización. Y bien, cuando nosotros hacemos normalización en los experimentos de corrimiento de fase, lo que hacemos es reducir el número de frames requeridos. Les comentaba yo en un principio que se requerían al menos 3. Aquí en este trabajo se mostró que con 2 es suficiente, y 2 es el mínimo que se puede hacer, con el que se puede hacer corrimiento de fase.
Y en el caso de Fourier, en el método de Fourier, pues lo que hacemos es incrementar la resolución espacial y simplificar el diseño del filtro, que era lo que se buscaba. Ahí ven ustedes una señal en donde phi aquí en el interior puede tener cualquier cosa, se escribe así solamente de forma genérica, resaltando que vamos por el momento a estar interesados solamente en A y en B para quitarlos. El procedimiento de normalización es, si nosotros conocemos A y B, podemos ahí sustraerle A y ahí menos A, dividirlo entre B y nos quedaría el término cosenoidal solamente. Y eso sería válido si nosotros conociéramos A y B. Ese es el problema. Entonces, el método de normalización lo que busca es hacer estimaciones o hacer un estimado de qué funciones son A y qué funciones son B para sustraerlas. Y bien, sin entrar en demasiados detalles, en la ecuación 13 podemos nosotros ver que el valor esperado de esta imagen, el término cosenoidal, tiene media cero. Su valor esperado es cero. Entonces, con el valor esperado de la señal senoidal obtenemos la luz de fondo y luego para analizar la amplitud, pues calculamos la varianza. Y la varianza, recuerden ustedes por definición, es una función menos su valor esperado elevado al cuadrado, su valor esperado otra vez. Entonces, eso les va a dar como resultado un medio de b cuadrada. Y bueno, a partir de ahí, pues ustedes pueden hacer los despejes correspondientes y llegar a que la función i, que de este lado tendríamos coseno de phi solamente, pues es i menos a, esto es una estimación de la luz de fondo entre b. Eso es en términos generales el método de normalización. Hasta aquí pues todo funciona bien. Sin embargo, el método de normalización que les mostré funciona correctamente o apropiadamente cuando el nivel de ruido en la imagen es despreciable, es poco. Aquí en este ejemplo está una señal senoidal y ven ustedes la envolvente que se obtiene aplicando el método de estimación de normalización. Ese mismo método, con la misma señal, pero con ruido aditivo agregado, ahora la envolvente no es la que se espera. Y bueno, pues eso más o menos tiene sentido. El método de normalización tendrá que recuperar la envolvente y la envolvente de una señal senoidal pues tratará de cubrir, de abarcar en el sentido de mínimos cuadrados o en el sentido del funcional que ustedes deseen la mayor cantidad de datos posibles. ¿Qué vamos a hacer con eso? Este es el método de normalización cuando no hay ruido o el ruido es despreciable, y este es el resultado del método de normalización, lo que nosotros tendríamos que hacer cuando hay ruido. Y es en esencia el mismo de este lado, solamente deben de advertir ustedes que cuando calculan la varianza, aquí en esta expresión, cuando ustedes calculan la varianza, cuando no hay ruido, obtienen solamente el término de amplitud. Pero cuando están trabajando sobre una señal ruidosa, la varianza tendrá la amplitud más la varianza del ruido también. Eso es lo que complica un poco las cosas. Porque cuando ustedes les den una señal senoidal, simplemente les dicen, bueno, aquí está esta señal y pues hay que procesarla. Nosotros solamente de los datos no tenemos información del ruido. Entramos en una dinámica en donde nos meten en este problema. El bias o el sesgo que se mete en la estimación de envolvente se puede eliminar si nosotros conocemos la desviación estándar del ruido. Lo que está acá, conociendo esta sigma cuadrada, pues no nos haría ningún efecto el sesgo. Pero nuevamente está solamente la imagen, los datos experimentales y el ruido. Ese término de ruido se puede calcular, se puede analizar. Si la señal senoidal la podemos aislar. Entonces sintetizamos la señal senoidal, la aislamos, sustraemos de la imagen experimental, nos queda solamente el ruido y a partir de ahí ustedes pueden calcular su varianza. Pero pues eso significa que tendrían que conocer la señal senoidal, y la señal senoidal es precisamente lo que nos interesa de ahí. Ya es una situación en donde pues con este enfoque, así con esta lógica con la que llevamos,
pues no vamos a ir a ningún lado. Necesitamos un nuevo enfoque. ¿Ustedes alguna vez han hecho histogramas o algún algoritmo para hacer un histograma? ¿Lo han hecho ustedes a mano y han visto que pues el procedimiento empieza por ordenar los datos que tienen de menor a mayor? Y después de ordenarlos de menor a mayor, fijan ustedes intervalos, los bines, cajitas, y cuentan cuántos datos están en esa cajita y así sucesivamente. Y al final grafican los valores que contaron por cada cajita. Ese es el procedimiento para generar un histograma. Vamos a generar el histograma. Ordenémoslos de menor a mayor. Entonces, ahí está esa señal senoidal o senoidal. Si lo ordenamos de menor a mayor, ¿qué curva creen que obtenga? Pues vean que esta parte de este borde a este borde ya está ordenado de menor a mayor. Y este primer intervalo es exactamente igual que este. Y cuando lo ordenen de menor a mayor, entonces obtendrían esto con duplicidad de los datos. Y lo grafican y obtendrían eso. Ahí está. Entonces lo ordenamos de menor a mayor y ese resultado obtuvimos. Ahora, ¿qué pasa si esta señal senoidal le damos un periodo más? ¿Qué señal obtendría? Siguiendo la lógica que nosotros utilizamos aquí, tendríamos la misma curva con 1, 2, 3, 4, con duplicidad de 4 por cada dato. Y bueno, sigan con esa lógica y obtendrían exactamente la misma señal. Senoidal, siempre, sin importar el número de ciclos que ustedes vean. Bien, vamos a dar otro paso. Bueno, ¿y ahora qué pasa si nosotros cambiamos la frecuencia? ¿Qué resultado obtendrían? Exactamente, sería la misma. Bien, ahora le ponemos una con menor frecuencia, mayor frecuencia, y en todos los casos, en todos van a obtener exactamente esta misma curva. Esa fue digamos, la idea o la observación con la que nosotros, con la que nosotros partimos. Bien, entonces, si una señal senoidal, no importa qué frecuencia tenga, ustedes ven esta señal, es bastante regular. Pero vean ahora esta otra, y dicen, bueno, aquí incluso ya pudieron haber discontinuidades, para que en vez de que empiece aquí, empiece abajo y este lóbulo está ahí arriba, lo grafican lo ordenan de menor a mayor y les va a dar esta curva. Entonces esto ya puede ser no lineal, puede ser discontinuo. Y como resultado ustedes siempre van a esperar este perfil senoidal. Muy bien. Entonces ahora, qué era lo primero que nosotros queríamos hacer? Era obtener un histograma. Era obtener un histograma de la señal senoidal. Y nosotros hemos visto que ordenando sus muestras de menor a mayor vamos a obtener un perfil senoidal. Y además los histogramas, ¿qué información más o menos práctica nos dan cuando los calculamos? Lo que nosotros esperamos ver ahí es la función de densidad de probabilidad. Bien, entonces tenemos la señal senoidal, tenemos su función de densidad de probabilidad, ahí está, es esta figura. Pero nosotros tenemos información acerca de un perfil senoidal y este no es ciertamente. Entonces necesitamos hacer una conexión. Lo que tratamos de hallar es una conexión entre ordenar las muestras de una señal con su función de densidad de probabilidad. Una característica, ordenar de menor a mayor siempre les va a dar una curva monótona a partir de una función de densidad de probabilidad que curva. A partir de ella podemos nosotros derivar que sea monótona. Es la función de distribución, la tienen ahí. Y la función de distribución la calculamos y bueno, pues nos da un arcoseno y pues no da. Sin embargo, pues sí nos dio la pista para lo que sí es la función inversa. Entonces calculamos la función de distribución cumulativa inversa y les da la función senoidal. Vamos a averiguar si esta misma metodología cumple ahora con el término de ruido. Entonces ahí está la señal de ruido, calculan la función de densidad de probabilidad, la función cumulativa y su inversa. Y la inversa la superponen con estas muestras que aquí están ordenadas de menor a mayor y vuelven a coincidir muy bien. Pues nuestro problema es una señal senoidal con ruido. Estas dos señales sumadas y bueno, pues tendría que obedecer
como ya obedeció para los dos primeros casos, esto también. La función de densidad de probabilidad, la función de la acumulativa y su inversa, superponemos, pero aquí hay un problema. ¿Cuál es la expresión analítica de esta función inversa? Sí conocemos expresión analítica para la función de densidad y la acumulativa. Tendríamos que calcular la inversa de esta integral de convolución, etc. Bien, entonces necesitamos a fuerza esa forma analítica. Y bien, pues ustedes vean, la función senoidal les da este perfil. La función, el término de ruido les da este otro perfil. Bueno, pues hicimos la prueba. Sumamos esta señal con esta señal, la superpusimos aquí y no da. Sobreestima. En el origen son más o menos iguales aquí, pero esta parte llega más alto y esta parte llega más abajo. Aunque sí tienen estructuralmente la misma forma. ¿Cuál es el problema? Ya cuando ustedes lo piensan un poquito más, si yo sumo esto más esto, esperando que me dé aquello, es equivalente a decir que los datos más altos que ustedes encuentren aquí coinciden con los datos más altos de allá, y que los datos más bajos, los datos de menor valor, coinciden con los menores de aquí. Ese es el supuesto que se estaría haciendo si yo sumara esto con esto esperando que me dé aquello. Entonces, bien, no, efectivamente no es eso lo que ocurre. Puede pasar exactamente lo contrario, que los valores más altos de ruido coincidan con el valor más bajo de la señal senoidal y viceversa. Ok, entonces, pues, ¿qué hacemos nosotros para avanzar? Nosotros esperábamos que esto fuera la suma de estas dos, pero no fue así. Entonces vamos a relajar un poquito esa restricción. Vamos a decir que esto es una combinación lineal de estas dos cosas. Entonces, un numerito multiplicado por esta señal más otro numerito multiplicado por esta señal que les dé esto. Y veamos, ¿qué ocurrió? Lo que nosotros esperábamos era que el ordenar de menor a mayor fuera K1 por la función senoidal R1, esto es R1. Y el R2 va a ser la raíz cuadrada de 2, la función de error inversa. Bueno, lo que hay que calcular son la K1 y la K2, tal que esas dos cosas sumadas les dé la señal senoidal ordenada de menor a mayor. Está simple más o menos el problema. K1 y K2, una vez que los calculáramos, nos sirvieran para cualquier otra señal senoidal. Bien, entonces lo que nosotros vemos aquí es una gráfica en donde en este eje tienen el eje B, la amplitud, en este eje tienen sigma, el nivel de ruido de la señal senoidal, para el primer K1, ahí está, y K2 es la gráfica a la derecha. Bien, ¿cómo los calculamos? Entonces, pues, fuimos a la computadora y le pedimos que empezara a generar señales senoidales, que generara señales senoidales. Aquí está la señal senoidal, que generara ruido gaussiano, que sumara estas dos cosas. Y aquí están las señales que les comentaba, perfil senoidal, el ruido, y aquí la suma de esos dos. Que los calcularan. Entonces, para cada señal que ustedes ven aquí, se calcula cuál es el coeficiente K1 y cuál es el coeficiente K2 y los grafican. Entonces, K1 es el que aquí se muestra como alfa y aquí el que se muestra como beta. Y bueno, pues vean, todas esas señales van a generar esta estructura. Bien, aquí también hay una observación. La amplitud B y el ruido sigma van de 0 a 1 los dos, pero ustedes seguramente tendrán señales en donde B no vaya de 0 a 1 ni sigma de 0 a 1. ¿Qué creen que pasa cuando nosotros graficamos de 0 a 10, por ejemplo, o a 20 y sigma a 20, de B a 100, de sigma de 0 a 100? ¿Qué creen que ocurre? Ocurre que va a graficar exactamente lo mismo, igual, solamente que verían aquí los ejes que va de 0 a 100 y de 0 a 100. Y obtendrían exactamente la misma curva. Y bueno, eso pues nos dio mucho gusto, porque pues tendría que simplificar el problema en alguna forma.
Bien, y aquí les voy a decir cómo. Si ustedes tienen una superficie que sea invariante a la escala, seguramente debe de tener cierta propiedad de proyección. La que nosotros tenemos aquí es esta. Tenemos aquí el eje B, tenemos aquí el eje sigma, y aquí vamos a suponer tenemos la superficie, una superficie gamma cualquiera. Y si es invariante a esa escala, entonces debe de tener aquí cierto perfil que nosotros podríamos proyectar una línea, una curva. A ver si con esta funciona. Esto es una curva en este valor de B. Entonces, esta línea arriba tendría en esta curva que es unidimensional. Como es invariante a la escala, entonces si nosotros prolongamos B de este valor a cualquier otro, entonces deberíamos de tener exactamente la misma gráfica, lo cual nos diría que podríamos nosotros proyectar líneas rectas de aquí hacia acá. Y todas estas líneas, todo este conjunto de líneas les va a reproducir esa superficie. Bien, entonces ahora ustedes supongan qué pasa si yo tengo aquí un punto. Este punto es B con sigma y yo quiero saber qué valor en la superficie tiene. Entonces lo que tengo que hacer es nuevamente proyectarme hasta este eje en donde yo tengo definido este único perfil y en este perfil evaluar cuánto vale la función. A toda la función, a toda la superficie le digo gamma y a este perfil le digo gamma barra, que depende solamente de un valor psi, esto que está aquí, este eje, y esto que depende de psi, de sigma y beta. Bien, entonces es más o menos sencillo. Ya con esta idea tienen ustedes este vector que con componentes b sigma lo quiero proyectar hasta qué valor toma sobre este otro eje. Eso ustedes lo calculan, vamos, para que sea más simple. La notación de sigma, para que llegue aquí solamente tengo que multiplicar este vector, lo tengo que multiplicar por algo que se estire hasta esta intersección, donde tengo un valor que por conveniencia voy a definir como 1 para b. Tengo que calcular cuánto vale sigma ahí. Entonces, para que b valga 1, tendría yo que dividir entre 1 sobre b. Y entonces me daría como resultado que este punto de intersección es 1 de sigma sobre b. Es más o menos claro. Y este sigma sobre b es psi, el eje que está pasando, el eje en el que he definido el único perfil. Y ahora, para terminar el problema, cuando yo quiera evaluar el valor de la superficie en este punto, entonces pues no es más que calcular esta recta y evaluarla en este punto. Y bueno, pues ¿cómo hacemos eso? La pendiente de esa recta es el valor que obtengo yo ahí, que es gamma barra psi. Y bueno, para ir más o menos acostumbrándonos, es sigma sobre b menos un valor en y que conozcamos, algún otro valor que conozcamos, el origen. Entonces es 0 entre x. Y x, bueno, tomo este valor que es la raíz cuadrada de aquí a acá de 1 al cuadrado más psi al cuadrado. Y psi al cuadrado es sigma cuadrada sobre b, que se puede escribir como b sigma cuadrado sobre b cuadrado, sale, está como denominador, pasa al numerador, sigma barra de gamma barra sigma sobre b, la norma de b cuadrada es sigma cuadrada. Y ya está. Eso les va a dar la pendiente. Y ahora, el valor de aquí, ¿cómo se obtendría? Es la ecuación de la recta. Entonces tengo que multiplicar por su x. ¿Y cuál es su x? Es esto que está aquí. Eso es su x.
¿Y qué valor tiene ahí? Vean que de este lado, aquí vale sigma, y aquí vale esto, que es 1. Entonces, esta x es la raíz cuadrada de los cuadrados de estos dos. Bien, entonces yo obtendría que sigma, aquí este puntito, el que me interesa, el gamma de sigma b es igual a la pendiente es todo esto, b barra gamma sigma sobre b, entre b cuadrada más sigma cuadrada por x, aquí tengo que poner x, y x es la raíz cuadrada de estas dos cantidades, la raíz cuadrada de b cuadrada más sigma cuadrada, que es igual que el denominador que tenemos aquí, por lo que el valor de la superficie, el valor de esa superficie se calcula solamente como b, sigma sobre b, conociendo solamente el perfil. Volvemos. Entonces, pues no nos preocupamos por ajustar. Tienen ustedes ahí un problema de ajustar una superficie, y nosotros hemos reducido aquí el problema a ajustar un único perfil. Se vuelve el problema de ajustar una superficie bidimensional a ajustar una curva unidimensional. Tienen ustedes aquí el video que les mostraba, son estos los datos, y bien, aquí está la superficie de la cual hablábamos. Esto es para el primer coeficiente, y aquí está la otra superficie. Entonces, cuando vimos estos datos, pues está más o menos sencillo para esto es casi un plano. Y este sí está más difícil. Bien, vean ustedes una característica, la razón por la que nosotros vimos que esto era sencillo. Cuando el nivel de ruido cuando el nivel de ruido sigma es 0, entonces la señal no tendría ninguna otra componente más que la senoidal, que es el B. Entonces pueden ustedes ir incrementando a lo largo de B, y ustedes obtendrían a lo largo de B una línea recta, que es esta que entiendo, es esa que está. Y a medida que el ruido va aumentando, entonces la componente de B se va atenuando y empieza a aparecer la de sigma. Y bueno, ese es el comportamiento. Y de aquí es más o menos sencillo visualizar que esto aplica, porque cuando ustedes se fijen en el último perfil en el que está al fondo, si ustedes trazan una línea recta de aquí hasta allá y se fijan solamente o se guían solamente en el último perfil, a medida que vayan recorriendo esto, todos los demás puntos van a obedecer a ese único trazo. Esto es casi un plano, pero bueno, es un plano como torcido. Este era el que... aquí está. Entonces aquí es este perfil, y vemos que todo punto que vean de este perfil tiene como cierta imagen o cierto foco en el origen. Si ustedes se colocan aquí en el origen, van a ver, bueno, para empezar, cuando el valor de B es 0, entonces la señal senoidal no tendría ninguna otra componente excepto ruido, porque B es 0. Entonces sigma va corriendo y esto se comporta como una línea recta. Y luego ven del otro lado, cuando sigma es 0, entonces la componente de ruido para el coeficiente para el coeficiente K2 debe de ser 0, no le queda de otra. Entonces hay dos rectas, una que está aquí y otra que está sobre esta línea. Y luego, pues más o menos con un buen sentido y paciencia, van a ver que efectivamente el último perfil que está acá, todos trazan rayos hacia el origen, todos. Bien, entonces ya el último paso era pues solamente pues definir cuáles son los perfiles de los que se está hablando. Bien, aquí tienen el procedimiento, y ahí están, son esos dos. Para el primer caso es esto, y en el segundo caso es este otro. Aquí está, es este perfil, empieza en uno y luego el otro está aquí. Entonces está aquí más o menos es este, y se va. Y luego si ustedes se fijan aquí, a partir
partir de aquí hay más o menos una curva y a partir de aquí ya es prácticamente una línea recta. Bien, entonces son esos los perfiles los que hay que ajustar, los que hay que definir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a suponer que esto es una función gaussiana. Entonces, aquí está. El primero que nosotros probamos fue, pues esto es una gaussiana. Empieza en 1, entonces la amplitud debe de ser unitaria, algún coeficiente y el término cuadrático para que aquello me dé. Pero no funcionó. Y bueno, entonces probamos, a lo mejor la base no es la exponencial, a lo mejor sea una base diferente. Entonces probamos con una base diferente, pues peor. Y bueno, pues entonces debe de ser probando entre estos dos con la base exponencial, que esto no era 2 como estaba aquí, era un poquito menos, pero tampoco era 1. Entonces dejamos la libertad de que se estimara este coeficiente también y ese fue el que finalmente funcionó. Cuando vimos estas superficies por primera vez, lo que nosotros dijimos, no, la que sí va a estar difícil para estimar va a ser esta, ¿no? Esto se ve que no va a ser una x cuadrada nada más, está difícil. Y el que pensamos que iba a estar bien fácil para resolver era esto es casi un plano. Es más, le vamos a poner un plano y a lo mejor ya con eso es suficiente. Va a haber discrepancias, claro, pero a lo mejor sean despreciables. Entonces, que no se les olvide, este es el difícil y este es el fácil. Y vean, este es el difícil y este es el fácil. Bien, pues ya, aquí digo, casi es el plano, pero aquí hay un problema. Y el problema estaba exactamente en donde no queríamos que estuviera. Por lo general, el término de ruido siempre lo vamos a suponer que va a ser más pequeño que la señal. Entonces, sigma debe de estar más cercano del cero, debe de estar en esta región. De aquí, esta otra región representa niveles altos de ruido. Entonces, nosotros queremos niveles bajos de ruido, son las señales que más o menos esperará que siempre tengamos. Y aquí era en donde peor estimación teníamos, peor aproximación teníamos. Entonces, pues ni modo, teníamos que trabajarle más. Y ustedes aquí han de ver, estos son solamente algunos de los casos más casos desesperados que intentamos probar. Término lineal, debe de tener cierta pendiente, término exponencial, porque aquí veíamos que era una gaussiana. Es esto como una gaussiana, montado sobre una línea recta. Entonces, pues eso probamos aquí, no funcionó. Digo, es que a lo mejor el origen de la gaussiana pues no está necesariamente en el origen de nuestro sistema, entonces vamos a permitir trasladar ese origen. No funcionó. A lo mejor no es cuadrado, debe de obedecer como con esta lógica algún exponente diferente. Tampoco funcionó. Pero bueno, entonces vamos a poner aquí como fase, como término como argumento de la exponencial algún polinomio, pues peor. Bien, entonces, ¿qué haremos? Al final de cuentas, esta expresión es multiplicar una exponencial con este argumento por otra exponencial con este argumento. Eso no modifica, no genera, digamos, perfiles y superficies que complementándose me reproduzcan aquello. Lo que sí es que tenga diferentes exponenciales. Y esto fue finalmente el que funcionó. Aquí ven ustedes dos coeficientes, fueron lo único que hace falta para reproducir aquel perfil, pero aquí ya tenemos alrededor de 5. Y un asunto más, siempre considerábamos algún término de pendiente para este plano, aquel plano, y resultó, ya lo vimos después con varios experimentos numéricos, que esto tenía que ser unos. Y después analizándolo, tenía más o menos sentido. Si nosotros pensamos que eso es una aproximación por series en algún sentido, el primer término debería de ser el lineal. Y si nosotros consideramos el término lineal en una aproximación en series formal, pues esta debe de ser la línea recta, el plano cuando la componente senoidal es 0. Debe de ser exactamente el plano unitario. Y bueno, pues entonces, y eso explica a que el coeficiente para el término lineal sea 1. Y bueno, las exponenciales y este último de 5
que al final este de 5 ya tiene solución. Este de 5 no es libre, pues. ¿Por qué? Porque esta curva en el origen es 0. Entonces nosotros tendríamos que resolver este polinomio para cuando el argumento es 0 y que me dé como resultado 0. Entonces esto es 0, esto es 1, tienen de 1, esto es 1, tienen de 3, más de 5, por lo tanto, y todo esto igual a 0, por lo tanto de 5 debe de ser de 1, menos de 1, menos de 3. Eso es lo que debe de ser para que cumpla que esa curva en el origen sea 0. Bien. Y eso fue, digamos, la parte, otra de las partes más emotivas, ¿no? Vimos una forma analítica a los coeficientes de alfa y a los coeficientes de beta. Y bien, pues hasta aquí ya tenemos este camino ya recorrido. Y bueno, pues ahora ustedes me preguntarán, bueno, pero, oye Rigo, pero ¿qué no el problema inicial era que dada una señal senoidal nos dijeras cuál es la amplitud y cuál es el nivel de ruido que tienen? Ahí lo tienen. Así se calcula la amplitud y la señal senoidal. Dada una señal, voy a escribirlo aquí, porque yo creo que vale la pena resaltarlo. Así, tienen ustedes una señal senoidal A más B coseno de phi más ruido. Esa es la señal que les van a dar. Y a partir de ahí hay que determinar la componente de amplitud y el nivel de ruido. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perdón. Estamos tratando con señales así. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso número 1. Vamos a ordenar esta señal, los datos de menor a mayor. Entonces, ese es el paso número 1. Tenemos que ordenar de menor a mayor la señal. Paso número 2. Nosotros ya sabemos que esto va a ser igual a un numerito alfa, así, por R1, así, R1, esta señal siempre la pueden generar, siempre, más beta, R2 por así, otra señal que siempre van a poder generar, esta, la función de error inverso, con sí que va de menos 1, raíz cuadrada de 2. Entonces, tienen ya la señal senoidal ordenada de menor a mayor y esta estructura. El siguiente paso es determinar cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Y eso se puede hacer de una forma bastante sencilla porque eso es lineal. Entonces ustedes tienen aquí, en una matriz ponen R1 de psi, como otra columna ponen R2 de psi. Y esta matriz, ahora le vamos a poner B, esta matriz, sus parámetros son alfa gorro y beta gorro, y los van a operar hacia la señal senoidal ordenada de menor a mayor. Y esto tiene solución, una solución directa, alfa gorro y beta gorro va a ser inversa en el sentido de números cuadrados sobre la señal ordenada senoidal. Y ya está, tienen un numerito que representa alfa y un numerito que representa beta. Y ahora, ustedes saben que esos dos números, esas dos cantidades, alfa, corresponde con un modelo de alfa, de B con sigma, y luego que este otro numerito que ustedes calcularon aquí, beta, se corresponde con otro modelo de B, ¿sí? Que tiene aquí toda esta expresión. Ya tienen dos números, uno experimental que corresponde a alfa, uno experimental que corresponde a beta, y lo que ganamos con todo este análisis es de que ahora sí ya tienen ustedes una forma explícita de cómo opera o cómo funcionan o cómo están incluidos
los parámetros de B, la amplitud de la señal senoidal y su nivel de ruido para los dos. Y entonces este problema se ha convertido en otro, en donde tienen dos ecuaciones y tienen dos incógnitas, una B y una sigma, dados los valores alfa gorro y beta gorro. Y bueno, el problema es no lineal. ¿Cómo determino a partir de esta información B y sigma? Este es el último paso. Bien, entonces esto lo consideren ustedes un vector y esto menos un vector, y los valores que ustedes van a utilizar aquí pues van a ser estimaciones iniciales, K-1, sigma K-1, B K-1, sigma K-1. Tomen el error y intenten minimizar por alguno de los métodos de optimización ya conocidos. Nosotros en particular aquí sugerimos el método de Gauss-Newton, que dice, bueno, tienen este término de error, los valores experimentales y su modelo. Entonces apliquen la gobierno del sistema, inversa generalizada, sumado a esto le voy a decir, sumado a K-1, sigma K-1, y esto les va a dar una estimación de BK, sigma K, en el entendido de que esta iteración o esta fórmula iterativa nos va acercando a los valores B y sigma que minimizan ese error. Ese es el método de Gauss-Newton. Bien, entonces θ son B y sigma. Esta es la ecuación iterativa que aquí les explicaba, y Q, que es el jacobiano del sistema, son las derivadas parciales respecto al vector de parámetros de las ecuaciones del modelo que proponemos, y eso es lo que se ganó en esencia, que tengamos expresiones pues, para poder abordar el problema con métodos analíticos formales. Bien, es un problema no lineal, la fórmula es recursiva, y pues como les comentaba yo en un principio, eso puede generar problemas. Para empezar, ¿cuál va a ser el valor inicial con el que arrancamos el algoritmo? Y aquí pues otra vez lo que es la bondad del problema, que al principio se nos resistió y al final ofreció pistas sobre cómo abordarlo. ¿Recuerdan ustedes que habíamos sugerido en un principio que la señal senoidal, que las muestras ordenadas de menor a mayor de la señal senoidal fuera la suma, así simplemente, de la señal de este regresor? Esto más esto les diera esto. Esa era la sugerencia. Y pues vimos que no funcionaba. Sin embargo, ese es exactamente un buen punto de partida para el algoritmo iterativo. Entonces, esto que aquí se explica, el valor inicial del vector de parámetros es exactamente los valores que nosotros hemos estimado para la señal senoidal experimental. ¿Y a qué horas lo vamos a detener? Entonces, bueno, por lo general son estos los dos criterios que se utilizan prácticamente en en la mayoría de los algoritmos iterativos. Uno es criterio de convergencia, que la diferencia entre dos estimaciones consecutivas, la diferencia entre ellas sea menor que un épsilon. Ese es el primero, es convergencia. Y el otro es un número máximo de iteraciones. Y pues lo que hemos visto es de que el algoritmo por lo general siempre se detiene con el primer criterio, el de convergencia, en 4 iteraciones. Y bueno, entonces vamos a ver cómo es eso. Ahora aquí lo que les muestro es una señal senoidal, varias señales senoidales con ruido. Esa señal que ustedes ven al principio se mete al algoritmo así como está, y el algoritmo hace todo el procedimiento y calcula. Estos van a ser Bs, estos los valores estimados de amplitud, y estos van a ser
los valores estimados de ruido. Entonces lo que ustedes ven aquí es la señal senoidal toma un valor de ruido constante y empieza a crecer la amplitud. Entonces es lo que ustedes ven aquí. Toma algún valor de ruido, algún nivel de ruido, y empieza a crecer la amplitud, mientras el nivel de ruido se mantiene constante. Después incrementamos el nivel de ruido y empezamos a hacer otra vez la corrida sobre B. Si el algoritmo estuviese funcionando de forma ideal, lo que nosotros obtendríamos aquí sería un plano de B, y aquí obtendríamos un plano de sigma. Voy a ponerlo en esta. Obtendríamos entonces un plano de B y un plano de sigma. Y aquí está. Entonces, este plano, el plano de B, que corre con B, no corre con sigma, solamente tiene pendiente en B y además es unitario. Y es lo que se espera. Y aquí, contrario a aquel, ahora tenemos un plano en sigma. Igual. Entonces, aquí ustedes ven, bueno, hoy hay cierto, el plano no está completo. Llega un valor, llega una situación en donde se hacen estimaciones y de ahí se pierden. Y aquí lo mismo, se hacen estimaciones muy bien y de aquí en adelante se pierden. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo es el problema? Entonces, vean, para valores de B altos en comparación con sigma es esta región y esta. A partir de esta línea o de esta línea en donde se pierde, vean ustedes que los valores de B, aquí hay valores de B más bajos que los valores de sigma de este lado. Lo que ustedes están presenciando es una señal senoidal que tiene mayor nivel de ruido que la señal senoidal misma. Entonces, en esa situación, aquí está. En esta situación, el algoritmo es incapaz de decidir o de distinguir qué componentes, qué datos de los que están aquí son la señal senoidal y cuáles son el ruido. Entonces, ese es el problema. Y ahora, esto nos da una idea bastante aproximada, con buena aproximación de cuándo ocurre eso. Y eso ocurre, lo que ocurre ahí es que ven esa línea está ocurriendo con esta condición. Entonces mientras B sea mayor que este valor que está aquí, 5 medios de sigma, habrá una buena estimación. Cuando esto se deje de cumplir, estaremos del otro lado de esa línea. Aquí, si ustedes acotan a 3 sigma, entonces, pues, cuando no se cumple, significa ahora que la señal senoidal está inmersa, está sumergida entre los niveles entre la señal de ruido y por tanto es indistinguible para este algoritmo. Bien. Pues ese es el algoritmo y esa es la buena noticia. Y ahora, pues la parte más sencilla, y a partir de aquí, pues yo creo que lo de menos es la implementación computacional. Aquí la rutina computacional hago este contraste porque esto, la idea de poner esta tablita, el algoritmo así, los autores así describen sus métodos, forma de ecuaciones analíticas, ¿no? Aquí están los criterios de paro, aquí está más que claro, ¿no? Esto todo el mundo lo va a entender. Criterio de convergencia, número máximo de iteraciones. ¿Cómo se haga numéricamente? Pues depende hasta del lenguaje de programación. Aquí les muestro cómo se hace en Octave o en MATLAB. Se cargan los coeficientes, los que les proporcioné en la tablita. Estos son los coeficientes que se usan. El epsilon, el que está aquí, etc. Se hace una iteración de 1 hasta n, n es el número máximo de iteraciones. El criterio de convergencia se analiza aquí, la norma, se ve que es menor, etc. Y la matriz Q se calcula aquí, y aquí está la fórmula iterativa, esta aquí escrita en azul.
es esa línea 26 en el código. Entonces, es para que esta comparación, este contraste es para que vayan ustedes haciendo, o más bien vayan ustedes practicando sobre cómo se ven las cosas, cómo se muestran y cómo se implementan computacionalmente. Y esta es una implementación de tantas que pueden haber. Esta es una señal unidimensional y esta es una señal bidimensional. Diferencias o irregularidades en la iluminación, en el contraste, por aquí hay buen contraste, aquí hay mal contraste. La fase que está codificada es discontinua. Ustedes aquí pueden alcanzar a ver que esto es un rectángulo que tiene una distribución de fase particular que no coincide con la distribución de fase que está en el resto de la imagen. Aún así, el algoritmo es capaz de resolver apropiadamente para el bias en amplitud y obtener una imagen mejor contrastada que la primera. Y bueno, lo que se gana con esto es que la demodulación de fase posterior a este procedimiento pues ya no tiene ese problema, se sesga todo el procedimiento posterior. Y bueno, pues esa era el tema, el problema que les quería mostrar, el camino que seguimos, los topes que nos encontramos, cómo se fueron librando. Y bueno, los resultados esperemos que pues en algún momento les lleguen a ser de utilidad y pues con gusto estamos para platicar más detalles. Bien, gracias por su atención.